Un día te despiertas, y te dicen que estás arrestado. No sabes por qué. Nadie te explica nada. Pero el proceso ya comenzó. Y no se detendrá. Así inicia una de las novelas más inquietantes jamás escritas, El proceso, de Franz Kafka. Una historia donde el enemigo no tiene rostro, las reglas no existen, y el castigo es existir dentro del sistema. Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir no es ficción. Es un reflejo del mundo que habitamos. Joseph K. es como tú, como yo. Trabaja, tiene una rutina, se siente seguro, hasta que el sistema lo señala. Lo acusan. No le dicen de qué. Pero todos actúan como si fuera culpable. Kafka nos presenta así al individuo moderno, atrapado en una red invisible, donde ni siquiera necesita cometer un delito para ser condenado. Porque aquí, la culpa no se prueba, se asume. Todo comienza con una escena aparentemente trivial. Joseph K. despierta en su habitación alquilada, esperando su desayuno como cada mañana. Pero ese día, el desayuno no llega. La criada de la pensión, tan puntual siempre, no aparece. Joseph espera, inquieto, hasta que un hombre desconocido entra en su habitación. No es un huésped ni un visitante. Es un extraño que, sin mostrar identificación ni explicación, pronuncia la frase que desencadena toda la pesadilla. Usted está detenido. Joseph se ríe. ¿Cómo no hacerlo? No hay esposas, no hay papeles, no hay cargos. No hay siquiera una actitud amenazante. Solo confusión. El hombre no parece una autoridad. Y sin embargo, detrás de él hay otros, igual de ambiguos, igual de seguros en su absurda autoridad. Franz y Willem, que dicen ser agentes del tribunal, le comunican que está siendo investigado. Pero cuando Joseph pregunta por qué, le responden: no estamos autorizados a decírselo. Vaya, nosotros ni siquiera sabemos si está acosado. Esta frase es el corazón del capítulo, una detención sin delito, una acusación sin causa, una burocracia sin rostro que actúa como ley absoluta. Kafka nos sumerge, sin transición, en un mundo donde lo arbitrario reina y donde la lógica del individuo es inútil frente a la maquinaria del poder. Joseph no es encerrado. Puede vestirse, caminar, incluso ir a su trabajo como si nada. Pero algo ha cambiado para siempre. La detención no es física, es ontológica. Ha sido convertido en acusado por un sistema que no necesita explicar sus motivos. Kafka nos muestra que el castigo ya no se ejerce con grilletes, sino con ambigüedad. Lo dejan libre, sí, pero ya no está a salvo. Más tarde, en el comedor, lo hacen comparecer ante un supuesto supervisor. Allí, Joseph da un pequeño discurso. Intenta defenderse, racionalizar la situación. Pero su voz, aunque clara y firme, se estrella contra un muro de indiferencia. Como cuando dice: ¿quién me acusa? ¿Dónde está el juez? ¿Dónde está la audiencia? Nada tiene sentido. Y sin embargo, lo dejan hablar. Le permiten gritar. Le permiten desahogarse, porque no importa. En el mundo del proceso, la palabra ya no tiene poder, y el razonamiento es solo ruido. Kafka nos enseña que el lenguaje, ese refugio de la lógica humana, ha perdido su eficacia frente a la opacidad institucional. Al final, Joseph es liberado. Le dicen que puede seguir con su día, que pronto recibirá instrucciones. No hay sentencia, ni prisión, ni castigo aparente. Pero el proceso ha comenzado. Y ya no tiene fin visible. En este primer capítulo, Kafka no necesita mostrar cárceles ni torturas. Lo que muestra es mucho más inquietante, un sistema que aplasta con la ambigüedad, con la ausencia de sentido, con la imposibilidad de defensa. La detención de Joseph K. no lo encierra, pero lo marca. A partir de ese día, su vida cotidiana se convierte en un espacio contaminado por la sospecha, el absurdo y la culpa sin forma. Sigue comiendo, trabajando, conversando. Pero ya no es el mismo. Porque ahora vive bajo la mirada de un tribunal invisible, sin rostro, sin normas claras. Ha sido absorbido por una estructura que lo juzga no por lo que hizo, sino por lo que es, un ser dentro de un sistema donde el juicio no es un evento, sino una condición de existencia. Esa es la paradoja central que Kafka plantea con fuerza. En el mundo moderno, la culpa ya no nace del acto, sino que se convierte en una experiencia ontológica. No hace falta haber cometido un crimen. Basta con estar vivo, con ser parte de una sociedad donde los mecanismos de poder operan en la sombra, y donde el individuo ya no tiene derecho a entender su propio proceso. El juicio no es el fin de algo. Es el inicio de una vida marcada por la espera infinita, por la angustia sin nombre, por la certeza de estar siendo observado, sin saber nunca por quién ni para qué.
Conversación con la señora Grubach. La señorita Borstner. Luego del desconcertante episodio de su detención, Joseph K. no sale corriendo a buscar respuestas en el mundo exterior. No acude a una comisaría ni llama a un abogado. En vez de eso, se queda en la pensión, como si necesitara antes de todo confirmar que su entorno aún conserva algo de lógica. Baja al comedor, ya solo, buscando a la señora Grubach, la dueña de la pensión. Es una mujer mayor, atenta, algo metiche, pero cordial. K. necesita hablar con alguien. No solo para quejarse, sino para probar que el mundo todavía responde a su razón. Busca un diálogo que lo devuelva al terreno seguro de la comprensión mutua. Pero incluso en este intento, encuentra ambigüedad. La señora Grubach, al escucharlo, no se sorprende demasiado por la presencia de los funcionarios. De hecho, sugiere que tal vez todo haya sido un error burocrático. Aunque cordial, su tono es ambiguo, cuidadoso, como si ya hubiera asumido que Joseph podría estar envuelto en algo turbio. Kafka nos muestra como la sola mención de una acusación, aunque absurda, es suficiente para sembrar sospecha en los otros. Joseph trata de mantener su autoridad, intenta racionalizar la conversación. Le dice con firmeza. Puede estar completamente segura de que no hay fundamento alguno en esa acusación que ni siquiera sé cuál es. Pero aunque la señora Grubach dice confiar en él, hay un leve cambio de tono. Es como si, en el fondo, el sistema ya hubiera comenzado a aislar a Joseph del resto, no a través de la fuerza, sino del rumor, la duda, el silencio incómodo. Además, la señora Grubach introduce un elemento adicional, menciona con recelo a la señorita Borstner, una joven inquilina que vive en otra habitación, y que, según insinúa, mantiene horarios poco adecuados y cierta vida desordenada. Esta mención abre paso al siguiente encuentro. Esa noche, impulsado por una mezcla de curiosidad, necesidad de consuelo y un deseo de reafirmar su normalidad, Joseph se atreve a ir a tocar la puerta de la señorita Borstner. Ella vuelve tarde, y él la espera en su cuarto. Cuando por fin llega, tienen una conversación que transita entre lo trivial y lo perturbador. Joseph comienza explicándole todo lo sucedido esa mañana. Busca su aprobación, su comprensión, incluso su complicidad. Habla con rapidez, con cierto entusiasmo nervioso. Pero también con la sensación de que necesita controlar el relato para no perder del todo su imagen. Ella, por su parte, lo escucha con interés, aunque también con cautela. En ningún momento se burla de él, pero tampoco termina de involucrarse. Joseph le muestra dónde se pararon los funcionarios, cómo lo trataron, incluso reproduce el tono y los gestos que usaron con él, como si al escenificarlo pudiera restarle gravedad a lo que le ocurrió. Aquí se sentó uno, aquí estaba el otro, allí, al fondo, estaba el supervisor. Todo esto sucedió delante de mi bata de dormir. En un punto, Joseph comienza a acercarse demasiado a la señorita Borstner, tanto física como emocionalmente. El relato se convierte en una excusa para romper la distancia. Y ella, visiblemente incómoda, trata de terminar la conversación. Pero justo antes de irse, él la toma del brazo y la besa, repentinamente, sin permiso. Este gesto marca un momento ambiguo. ¿Se trata de una huida desesperada del absurdo, buscando contacto humano? ¿O de una forma de reafirmar poder en medio de su creciente impotencia? Kafka no lo aclara del todo. Lo que es claro es que Joseph empieza a actuar con impulsos erráticos, como si el sistema, al privarlo de explicación, comenzara a deformar su conducta. La señorita Borstner queda desconcertada. No grita. No lo rechaza de forma escandalosa. Pero su incomodidad se siente con fuerza, como un eco del nuevo mundo en el que Joseph ha entrado, un mundo donde los límites, incluso los personales, comienzan a volverse difusos. En este segmento, Kafka continúa revelando el verdadero poder del proceso, no necesita cadenas, ni tortura, ni barrotes. Solo requiere de la mirada constante del sistema para que el individuo comience a derrumbarse desde dentro. Joseph busca desesperadamente comprensión en la señora Grubach y en la señorita Borstner, pero lo que encuentra es un espejo deformado, donde antes había lógica, ahora hay sospecha, donde había intimidad. Ahora hay desconexión. La detención, iniciada por la irrupción de los funcionarios, se extiende hacia su entorno social y emocional. La conversación con la señora Grubach revela cómo la acusación lo margina sutilmente, mientras que el encuentro con la señorita Borstner muestra cómo la ansiedad del proceso puede contaminar hasta el deseo más íntimo. Kafka sugiere que el proceso no solo persigue a Joseph desde el exterior, sino que ya ha comenzado a habitarlo. Su lógica, su forma de hablar, incluso sus actos, ya están alterados. Como si el juicio se produjera primero en la mente, mucho antes que en el tribunal. Primera citación judicial.
Una semana después de aquella absurda detención, Joseph K. recibe la primera señal tangible de que el proceso sigue en marcha, una simple notificación, informal, sin membrete ni autoridad clara, que le indica que debe presentarse el domingo a las 9 de la mañana en un lugar desconocido, callejuela desconocida, número 9, segundo patio, escalera derecha. Lo más inquietante no es el contenido de la citación, sino su tono. No hay amenaza, ni advertencia, ni claridad jurídica. Solo una instrucción vaga, casi voluntaria. Joseph, decidido a no dejarse arrastrar por el absurdo, se dice a sí mismo que no asistirá. Pero la lógica del proceso ya ha comenzado a instalarse en él, y el domingo, sin saber bien por qué, decide presentarse. El lugar es confuso, una zona pobre, laberíntica, con patios traseros, casas humildes, escaleras angostas. No hay tribunal, ni sala reconocible. Finalmente, encuentra una habitación grande y sucia, donde lo esperan docenas de personas apiñadas. Allí está el supuesto juez de instrucción, un hombre vulgar que parece más un vecino ruidoso que una figura de autoridad. Joseph se detiene, observa el entorno, y se da cuenta de inmediato, no hay justicia allí. Hay teatro. Le piden que hable. Joseph, en lugar de actuar como acusado, da un discurso. Repite que el proceso es ridículo, que la citación es informal, que todo carece de seriedad. Y lo dice con claridad. La culpabilidad que ustedes me atribuyen no existe. Este procedimiento es nulo desde el principio. ¿No se me ha informado del cargo, cómo defenderme de una acusación que no se nombra? El público, que al principio parecía indiferente, comienza a prestarle atención. Algunos asienten, otros murmuran. El juez lo escucha con una sonrisa que mezcla fastidio y condescendencia. Joseph K., por un momento, cree que ha ganado algo de terreno. Cree que su palabra puede imponer orden en medio del caos. Pero esa sensación es falsa. Cuando termina su exposición, el juez lo felicita, por su estilo de defensa, como si todo fuera una representación. Le dice: usted es muy elocuente. Pero me sorprende que alguien con esa habilidad no comprenda la naturaleza de este proceso. Con esa frase, Kafka vuelve a clavar el puñal, no hay salida argumentativa dentro de una estructura que se alimenta del absurdo. No importa qué diga Joseph, porque no está jugando en el terreno de la lógica. Está atrapado en una red donde cada palabra suya es ya sospechosa, y cada gesto, una posible falta. Luego del discurso, una mujer entre el público se le acerca discretamente. Le murmura que no debería hablar así, que se está perjudicando. Pero Joseph no la escucha del todo. Está convencido de que su razón bastará para disolver el proceso, sin ver que en este mundo kafkiano, la razón no vale nada si no es reconocida por el poder. La escena termina con Joseph saliendo del lugar, frustrado, pero con una energía nueva. Cree que ha golpeado al sistema. Pero el tribunal no ha respondido, no se ha defendido, ni siquiera ha registrado oficialmente su presencia. Y eso es aún más inquietante, es como si el proceso fuera una presencia flotante, difusa, que lo observa y lo juzga sin necesidad de actuar directamente. Este capítulo revela uno de los mecanismos más devastadores del mundo construido por Kafka, la ilusión de control. Joseph cree que puede manejar el proceso con su inteligencia, su oratoria, su lógica. Pero lo que descubre es que el proceso no responde a las reglas conocidas. El tribunal no necesita pruebas. No necesita jueces imparciales, ni leyes claras. Basta con que exista, como rumor, como sombra, para que el acusado comience a quebrarse. Joseph no ha sido interrogado aún, no ha sido condenado, y sin embargo ya se defiende. Ya argumenta. Ya se siente observado, evaluado, medido. Lo más perturbador no es el castigo, sino el proceso en sí como estructura vacía, sin sentido aparente, que sin embargo lo abarca todo. En ese sentido, Kafka nos dice que el juicio no necesita un crimen para existir. Basta con que el sujeto viva bajo una red de vigilancia, sospecha e incomprensión para que el juicio lo atraviese por dentro. Joseph cree que al defenderse, se libera. Pero en realidad, cada palabra lo ata más. Cada intento de escapar del laberinto lo lleva más al centro. Y esto apenas empieza. En la sala de sesiones. El estudiante. Las oficinas del juzgado. Después de su primera citación, Joseph K. regresa al edificio donde se celebró la supuesta audiencia. No está obligado a hacerlo. Nadie lo ha convocado. Pero aún así va, como impulsado por una mezcla de deber, orgullo y creciente obsesión. Esa es una de las trampas más sutiles del proceso. No necesita coerción física, porque instala en el individuo la necesidad de someterse. Joseph cree que investiga,
que recupera el control. Pero ya está atrapado. Cuando llega, todo está desierto. No hay audiencia. No hay juez. Pero tras recorrer los pasillos sucios y oscuros, encuentra una sala vacía, la misma donde antes dio su discurso. El aire es espeso, el calor sofocante. Una mujer, la esposa de Lugier, aparece y le ofrece algo de agua. Es amable, pero también extraña, su conversación es ambigua, sus gestos provocativos. Mientras hablan, aparece un estudiante de derecho, que, sin mediar palabra, agarra a la mujer y se la lleva en brazos. Joseph intenta impedirlo, pero es como si estuviera fuera de lugar, como si no pudiera interferir en la lógica interna de ese mundo. La mujer, en lugar de resistirse, parece resignada, casi obediente. Lo que vemos no es violencia física, sino una jerarquía invisible, profundamente interiorizada. Ese estudiante es de los preferidos del juez de instrucción, dice ella, con una mezcla de resignación y vergüenza. Joseph observa todo con desconcierto, pero también con una creciente sensación de impotencia. Descubre que en este tribunal no solo se juzga a los acusados, sino que todas las relaciones están mediadas por poder, sumisión y deseo. La justicia, aquí, no es ciega. Tiene ojos, manos y apetitos. Luego, guiado por su propia inquietud, Joseph comienza a explorar el edificio. Sube por escaleras estrechas, atraviesa pasillos mal ventilados, hasta llegar a las llamadas oficinas del juzgado. Allí encuentra un espacio absurdo, no un tribunal solemne, sino una maraña de escritorios, papeles viejos, empleados dormidos, estanterías repletas de archivos que nadie parece entender. Todo es opresivo. El aire está enrarecido. Los funcionarios, vestidos de forma vulgar, lo observan sin sorpresa, como si esperaran que los acusados vinieran por su cuenta. Kafka construye así una imagen asfixiante de la burocracia, donde el expediente es más importante que la persona, y donde el desorden es tan denso que se convierte en sistema. Joseph intenta razonar con algunos empleados, pero todo es evasivo. Cada pregunta suya abre otra puerta cerrada. No hay respuestas, solo una red de funciones incomprensibles. Allí, incluso el lenguaje se ha vuelto inútil. Cuando Joseph pregunta por el sentido de las oficinas, un escribiente apenas responde. Todo sigue su curso. Usted ya está dentro. En ese momento, Joseph comienza a sentirse físicamente mal. Le falta el aire. Siente náuseas, sudor frío. El calor, el olor del papel rancio, los susurros constantes. Todo lo rodea, lo asfixia. Un joven lo ayuda a salir. Y cuando finalmente baja las escaleras y respira aire limpio, ya no es el mismo. Ese día, no recibió una sentencia. Pero su cuerpo reaccionó como si la hubiera recibido. Porque el proceso no necesita castigos físicos, opera desde la atmósfera, desde lo simbólico, desde lo incomprensible. En estos episodios, Kafka muestra que el juicio ya no ocurre solo en los tribunales, sino en todos los espacios donde el poder se ejerce sin explicación. El edificio judicial no es una sede de justicia, sino una maquinaria descompuesta que se sostiene sobre el miedo, el deseo y la costumbre. La escena del estudiante que se lleva a la mujer muestra cómo la jerarquía del proceso se replica incluso en lo íntimo. Nadie es libre. Todos cumplen un rol asignado que no se cuestiona. Y lo más inquietante, todos lo aceptan. Las oficinas del juzgado representan el infierno moderno, no hay tortura, no hay sangre, no hay gritos, solo una burocracia eterna que gira en círculos, hasta desgastar a quienes la habitan. Es el castigo sin verdugo, la condena sin sentencia, la opresión que ya no necesita violencia para perpetuarse. Joseph K. cree estar investigando. Cree que actúa por voluntad. Pero en realidad, el proceso ha comenzado a devorarlo desde dentro. Lo ha convertido en su propio vigilante, en su propio interrogador, en su propio cómplice. Y lo peor de todo, es que todavía cree que puede escapar. El azotador. En este punto de la novela, Joseph K. ya ha sido absorbido por completo por la lógica del proceso. No hay una resolución visible, ni pasos claros, pero él sigue atrapado. Y es entonces cuando ocurre uno de los episodios más extraños y perturbadores, el descubrimiento del azotador. Un día cualquiera, al salir del trabajo en el banco, Joseph va a revisar los armarios de escobas del edificio, como parte de sus tareas administrativas. Abre una puerta y, de pronto, el proceso lo alcanza de una forma grotesca y brutal. Allí, en ese pequeño cuarto oscuro, encuentra a los dos agentes que lo habían detenido semanas atrás, Franz y Willem. Están desnudos de cintura para abajo, pálidos, temblando. Frente a ellos, un hombre alto, sin uniforme, porta una vara de cuero.
Es el azotador. La escena no tiene ninguna introducción ni lógica previa. Simplemente está ahí, como si el proceso hubiera decidido materializarse en castigo físico de la manera más inesperada. Joseph, horrorizado, pregunta qué ocurre. El azotador le responde que ellos están siendo castigados por su conducta durante la detención de Joseph, porque se portaron mal, porque tomaron sobornos, porque fueron rudos. Pero Joseph nunca se quejó oficialmente. No pidió castigo. Ni siquiera sabía que existiera un protocolo interno para sancionar a los agentes. ¿Y quién dio la orden de castigo?, pregunta Joseph. El tribunal, responde el azotador. Solo cumplo con lo que me ordenan. El castigo es despiadado. El azotador comienza a golpear a los agentes con toda su fuerza. El sonido del cuero cortando el aire y el cuerpo se mezcla con los gritos de dolor. Joseph intenta detenerlo, pero el azotador ni siquiera le responde. Está concentrado, casi ritualista, como si no fuera una persona, sino una función del proceso. Joseph sale del cuarto, agitado, confundido. No sabe qué pensar. ¿Lo hizo el tribunal para intimidarlo? ¿Para mostrarle que todo está bajo vigilancia? ¿O para culparlo por algo que nunca pidió? Al día siguiente, Joseph vuelve al mismo lugar, empujado por la culpa o la duda. Abre el armario, y la misma escena está ahí, exactamente igual. Los agentes, el azotador, el cuarto oscuro, el olor, el grito. Todo se repite, como si no hubiera pasado el tiempo. Como si la escena estuviera congelada en una dimensión paralela, eterna. Este capítulo rompe el tono más psicológico y burocrático del resto de la novela, para introducir la violencia corporal directa. Pero Kafka no abandona el absurdo, sino que lo lleva al extremo. El castigo no tiene sentido. No es proporcional, ni humano. Y lo más inquietante, parece ajeno incluso a la voluntad del castigado y del testigo. Joseph no pidió castigo. No quiso justicia. Pero el proceso ya tiene su propia inercia, y actúa sin consultarlo. Esta escena revela uno de los aspectos más escalofriantes del sistema kafkiano. El castigo no necesita explicación, ni contexto, ni responsables. Solo necesita un espacio y una víctima. El azotador no es un sádico, ni un juez, ni un ejecutor consciente. Es un engranaje. Cumple su función como una extensión natural del proceso. Su violencia es impersonal. Eso lo hace más aterrador. Cuando Joseph ve que la escena se repite al día siguiente, exactamente igual, Kafka nos lanza a una dimensión simbólica aún más oscura. El castigo no termina nunca. Se convierte en un bucle, una condena infinita sin sentido ni aprendizaje. Lo que se castiga no es el acto, sino la existencia misma dentro del sistema. Este episodio, breve pero poderoso, nos confronta con la lógica del castigo sin justicia, de la culpa sin crimen, y del poder que ya no necesita explicación para actuar. En el universo de Kafka, la violencia puede brotar de un armario de escobas, porque el tribunal está en todas partes, y porque la lógica del proceso lo impregna todo, incluso lo más cotidiano. El tío. Lenny. Después de los episodios que sumergen a Joseph K. en la opacidad del tribunal y la burocracia asfixiante, Kafka introduce a dos personajes clave que revelan nuevas facetas del proceso, su tío y Lenny. La ayudante del abogado. Primero, Joseph recibe la visita de su tío, un hombre mayor, de apariencia segura y autoritaria, que llega con la intención de ayudarlo. El tío representa un punto de vista distinto, más tradicional, más externo al sistema. Intenta convencer a Joseph de que debe contratar a un abogado, alguien que sepa cómo navegar en esas aguas turbias que son los tribunales. El tío dice: no es solo cuestión de inocencia o culpa. Aquí hay que saber manejarse, conocer a la gente, las reglas no siempre están escritas. Esta frase deja claro que para Kafka, el proceso judicial no es una cuestión de justicia, sino de poder, influencia y habilidad para maniobrar en el entramado invisible que controla todo. El tío aparece como símbolo de ese saber práctico, de la experiencia social que intenta contrarrestar la lógica absurda y fría del tribunal. Luego conocemos a Lenny, la ayudante del abogado, una joven que rápidamente destaca no solo por su atractivo físico, sino también por su inteligencia y peculiar lealtad hacia Joseph K. Lenny trabaja en la oficina del abogado y está dispuesta a ayudarlo con una mezcla de interés profesional y personal. Cuando Joseph la visita para hablar sobre el caso, Lenny lo atiende con una sonrisa ambigua y una presencia casi hipnótica. Kafka describe cómo ella cuida de sus heridas, ya sean físicas o emocionales, con un toque que mezcla ternura y provocación. Lenny representa un oasis de humanidad y sensualidad dentro del frío universo judicial,
pero también es un personaje ambiguo, que juega con el poder de la atracción y la lealtad selectiva. Ella le dice a Joseph: aquí no todo es ley ni razón, también hay otras fuerzas que cuentan. Esta afirmación apunta a la realidad oculta detrás del proceso, las redes personales, los favores, la manipulación emocional. Lenny es puente y máscara al mismo tiempo, y su relación con Joseph introduce la dimensión afectiva en un mundo dominado por la lógica impersonal del tribunal. A lo largo de estos episodios, Joseph se debate entre confiar en la estrategia del tío y dejarse llevar por la cercanía de Lenny, entre el mundo racional y el mundo instintivo. Kafka nos muestra que en el laberinto del proceso, no solo la ley es opaca, sino también las relaciones humanas, que se vuelven ambiguas, cargadas de poder y deseo. El tío y Lenny representan dos caras del mismo entramado opresivo: por un lado, el conocimiento práctico y mundano para sobrevivir en el sistema; por otro, la seducción y el juego emocional que puede atrapar al individuo en redes aún más complejas. Kafka nos advierte que, en el proceso, no basta con la inocencia ni con la lógica. Es necesario comprender y dominar códigos ocultos, y aceptar que incluso la ayuda puede estar teñida de intereses y ambigüedades. La presencia de Lenny introduce también la idea de que en el tribunal no todo es oficial o visible. Hay otras fuerzas, emocionales, sociales, psicológicas, que influyen en el destino de Joseph. El proceso no es solo juicio legal, es juicio humano en su dimensión más compleja y contradictoria. Así, estos personajes expanden el universo kafkiano, mostrando que la batalla de Joseph no es solo contra una máquina impersonal, sino también contra la confusión y el poder que habitan en las relaciones personales. El abogado. El fabricante. El pintor. El abogado, la representación de la ineficacia y el vacío del sistema. Cuando Joseph K. decide contratar un abogado, lo hace impulsado por la necesidad de encontrar una guía que lo ayude a enfrentar el laberinto judicial. Sin embargo, pronto descubre que su abogado, Ulf, no es un defensor apasionado ni un estratega eficaz, sino más bien un hombre atrapado en la rutina burocrática y en un oficio sin sentido. El despacho del abogado es un reflejo de su personalidad y del sistema mismo: desordenado, oscuro, lleno de papeles sin ordenar, libros viejos y objetos aparentemente sin importancia. Kafka nos describe un ambiente que refleja la confusión y la falta de claridad que Joseph experimenta en su proceso. El abogado no miraba a Joseph K. a los ojos, su voz era monótona, como si recitara un texto aprendido sin entenderlo. El abogado habla en tecnicismos legales que no aportan soluciones concretas. Explica los trámites interminables, las posibilidades inciertas, los obstáculos burocráticos, pero nunca ofrece un camino claro hacia la justicia. Su discurso es tan vago que parece un eco de la maquinaria judicial que Kafka critica, una estructura que se sostiene a sí misma, sin importar la verdad o la inocencia. Esta figura encarna la impotencia institucional. No es un villano, ni un aliado, es un engranaje que reproduce la indiferencia del sistema. Joseph, que busca apoyo, se siente cada vez más solo y perdido. El abogado se convierte en un símbolo de la ineficacia de la ley cuando ésta se convierte en espectáculo vacío. El fabricante, la máscara como metáfora de la identidad fragmentada. En otro momento, Joseph visita al fabricante de máscaras, un personaje que introduce una dimensión simbólica clave en la novela: la construcción de identidades falsas como mecanismo de supervivencia. El fabricante trabaja con naturalidad y precisión. Explica que las máscaras no solo sirven para ocultar, sino para crear una apariencia que protege al individuo de un mundo hostil. En el contexto del proceso judicial, esta metáfora es poderosa. Aquí, todos llevan máscaras, no para engañar, sino para preservar algo que de otra manera se perdería. Joseph comprende que, más allá de la inocencia o culpabilidad, la apariencia que proyecta ante el tribunal y la sociedad tiene un peso crucial. La verdad de su persona queda diluida en el juego de rostros que debe presentar. Este episodio apunta a una pérdida progresiva de la identidad auténtica de Joseph. El proceso lo despoja de su ser original y lo obliga a adoptar máscaras, roles que le permitan continuar en un sistema hostil que no reconoce ni respeta la individualidad. Kafka revela aquí que la justicia se vuelve una función de la apariencia, de la representación, y no de la verdad. La máscara es protección, pero también prisión. El pintor, la búsqueda inútil de sentido en el caos. Finalmente, Joseph visita al pintor, otro personaje que funciona como un espejo del propio Joseph y de su situación. El pintor está enfrascado en capturar una imagen, pero lucha constantemente con la dificultad de representar la esencia, lo intangible. El taller del pintor es oscuro, lleno de lienzos inconclusos y de sombras que parecen devorar la luz. El pintor, con voz melancólica, expresa su frustración. Pinto no para mostrar, sino para buscar lo que no se ve.
Esta frase sintetiza la experiencia de Joseph K. y del lector. El proceso es un misterio que no se puede comprender plenamente, un laberinto sin mapa ni salida clara. La justicia, la verdad, la culpabilidad, todo parece esfumarse en el intento de capturarlas. El pintor lucha con la forma y el contenido, con lo visible y lo oculto, igual que Joseph lucha con la burocracia, la acusación y su propia incertidumbre. La imposibilidad de definir claramente el proceso hace que la lucha sea eterna y desgastante. Kafka sugiere que el intento de entender el proceso es como el arte mismo, una búsqueda constante, una aproximación a algo que nunca se puede alcanzar plenamente. Estos tres personajes, el abogado, el fabricante y el pintor, configuran un recorrido simbólico y psicológico en la novela. El abogado representa la cara burocrática y absurda del sistema judicial, el lenguaje vacío, la ineficacia institucional y la alienación. El fabricante introduce la metáfora de la máscara, la fragmentación de la identidad y la importancia de la apariencia en un mundo donde la verdad se diluye. El pintor personifica la búsqueda infructuosa de sentido, la lucha por comprender lo incomprensible, y la naturaleza paradójica del juicio kafkiano. Kafka no presenta un sistema legal, sino una maquinaria opaca y alienante que reduce al individuo a un rol, lo somete a símbolos y gestos vacíos, y hace de la justicia un teatro sin espectadores ni finales felices. La inocencia de Joseph K. pierde valor ante la complejidad de un mundo que no se puede ni debe entender plenamente. El proceso es, en última instancia, una experiencia existencial, un descenso a la confusión y a la despersonalización. El comerciante Block K. renuncia al abogado. Joseph K. se encuentra con Block, un comerciante que lleva tiempo inmerso en el proceso judicial. Block no es simplemente un hombre acosado, es un reflejo de lo que le espera a Joseph si continúa su lucha dentro de este sistema kafkiano. La figura de Block representa al condenado sin sentencia, al individuo que se desgasta en una batalla interminable contra un poder burocrático que parece no tener fin. En sus encuentros, Block describe su rutina agotadora, viajes a las oficinas, esperas eternas, audiencias que se posponen, y la sensación constante de ser observado y juzgado sin saber exactamente por qué. A diferencia de Joseph, que aún mantiene algo de orgullo y esperanza, Block está consumido por la resignación y la desesperanza. No es que me hayan declarado culpable, pero tampoco me han declarado inocente. Estoy suspendido en un limbo donde la vida se vuelve una sombra, y cada día es una copia del anterior. Las palabras de Block nos muestran que en el proceso la justicia no es un concepto jurídico sino una prisión existencial. La burocracia judicial no solo atrapa cuerpos, sino voluntades y almas. La persona se desdibuja en la espera, en el silencio de la incomunicación, y en el desgaste psicológico. Block también revela que las reglas del proceso no son claras, ni justas, ni siquiera coherentes. No hay verdad ni mentira, solo un juego de apariencias donde lo esencial se pierde. Después de experimentar el vacío y la frustración con su abogado Old, Joseph K. llega a un punto crítico donde la confianza se quiebra completamente. El abogado, con su discurso evasivo y su actitud pasiva, no solo no aporta ayuda sino que simboliza otro nivel de opresión dentro del proceso. La renuncia de Joseph a su abogado es mucho más que una decisión práctica, es un acto cargado de significado simbólico. Representa la ruptura con la ilusión de defensa, la aceptación desesperada de que no hay salvación externa posible. K decide enfrentarse solo a un sistema que parece implacable y absurdo. No puedo seguir confiando en palabras que no me protegen, en gestos que no me amparan. Si esto es un juicio, debo asumirlo con mi propia fuerza. Esta renuncia es paradójica. Por un lado, refleja un intento de reafirmar el control propio, un acto de autonomía. Pero por otro, es también el reconocimiento de la soledad absoluta en la que se encuentra, un aislamiento dentro de un mecanismo que lo consume. Kafka muestra que la figura del abogado, aunque socialmente reconocida como un protector, en el proceso es solo otro engranaje más de una maquinaria que funciona sin piedad ni sentido. La renuncia de K es el momento en que la esperanza formal se desvanece y solo queda la angustia. Estos capítulos profundizan en la naturaleza implacable y deshumanizadora del proceso. La historia de Block ilustra cómo el sistema judicial se convierte en una telaraña que atrapa sin liberación, donde la vida se transforma en espera interminable y la identidad se diluye en la resignación. Por su parte, la renuncia de Joseph K. a su abogado marca una fractura decisiva. Abandona la creencia en el sistema y en las herramientas que supuestamente deberían defenderlo, y queda desnudo frente a la maquinaria opaca y absurda. Kafka plantea aquí una crítica profunda no solo al sistema judicial, sino a la condición del ser humano moderno, enfrentado a estructuras que ni entiende ni controla, que le arrebatan la dignidad y la esperanza, y que lo reducen a un espectador impotente de su propia vida. En la catedral. En la catedral, Joseph K. se encuentra en una de las escenas más simbólicas y cruciales de la novela.
La catedral, con su imponente arquitectura gótica, techos altos, vitrales coloreados y sombras profundas, no es solo un edificio sino un símbolo de poder absoluto, misterio y tradición. Un espacio donde convergen lo sagrado y lo judicial, lo humano y lo divino. Joseph entra en este templo con un ánimo cargado de ansiedad y esperanza. Espera que ese espacio sagrado pueda ofrecerle algún tipo de claridad o justicia. Pero lo que encuentra es justamente lo contrario, un laberinto oscuro, tanto físico como metafórico. En la catedral, Joseph se encuentra con un sacerdote que le explica, a través de una parábola, la naturaleza del tribunal que lo juzga. La historia habla de un hombre que intenta acceder a la justicia, pero que se pierde en un intrincado sistema de puertas y corredores, una metáfora clara de la burocracia sin fin que domina la novela. El sacerdote le dice a Joseph: este tribunal no es accesible a cualquiera. Solo quienes aceptan la oscuridad, la duda y la espera pueden siquiera acercarse a la verdad. La palabra oscuridad aquí no es solo literal, sino un símbolo de la falta de transparencia del proceso judicial. La justicia, en este sistema kafkiano, no es un derecho ni un ideal, sino un misterio insondable que no se revela al acusado sino que se le niega constantemente. Durante esta conversación, Joseph intenta comprender qué significa ser culpable. El sacerdote le explica que en este tribunal no se trata de hechos concretos ni pruebas, sino de una culpa existencial, una condición inherente al hombre que lo coloca bajo juicio de manera permanente. La culpa no es un acto, sino un estado. No hay culpa sin juicio, ni juicio sin culpa, dice el sacerdote. Aquí, la culpa es anterior al acto mismo. Esta idea rompe con el concepto tradicional de justicia, donde alguien es culpable solo si ha cometido un delito. Kafka plantea una condición más inquietante, la culpa como condición ontológica, algo que pesa sobre el ser humano simplemente por existir. El laberinto de pasillos y puertas en la catedral simboliza además la confusión interna de Joseph. Cada puerta que abre, cada corredor que recorre, es un intento de acercarse a la verdad que se aleja más y más, un reflejo de su desesperación y frustración. Joseph K. se da cuenta de que no tiene un camino claro, ni aliados fiables, ni siquiera certeza sobre su destino. El tribunal y la catedral se fusionan en una única entidad implacable y sagrada, que no puede ser cuestionada ni desafiada. La atmósfera de la escena está cargada de una solemnidad opresiva, donde la fe y el poder se mezclan para generar un sistema de dominación total. Kafka sugiere que en la modernidad, la justicia puede convertirse en una religión oscura, que exige sumisión y silencio. Este capítulo es, en muchos sentidos, el clímax simbólico del proceso. La catedral no es un lugar de redención, sino una prisión espiritual y psicológica donde la justicia es inaccesible y la culpa omnipresente. Kafka utiliza el espacio arquitectónico para plasmar la alienación del individuo frente a un sistema que se ha vuelto intangible, impenetrable y omnipotente. La confusión de Joseph refleja la angustia existencial de todo ser humano enfrentado a estructuras de poder que no se explican y no se comprenden. El tribunal como una religión sin dogmas claros, sin misericordia ni clemencia, muestra el rostro más aterrador de la burocracia moderna, la incapacidad de la ley para ser justa, humana o razonable. La culpa ontológica planteada aquí es la paradoja máxima. Joseph no debe defenderse por un acto, sino por su mera existencia dentro de un sistema que lo juzga sin fundamentos concretos. Así, la catedral se convierte en un símbolo eterno de la lucha del individuo contra un poder superior, opaco e inapelable, y un recordatorio de que en la sociedad moderna, la justicia puede ser la mayor de las incertidumbres y temores. El final. Tras un recorrido angustiante y desconcertante, Joseph K. llega al punto culminante de su calvario judicial, la ejecución de una condena que él mismo desconoce en sus detalles, sin que jamás se le haya comunicado formalmente cuál es su delito. En la escena final, dos hombres, fríos, impersonales, sin rostro humano, lo llevan lejos, a un sitio apartado, un espacio oscuro y desolado, una cantera o una especie de fosa en medio de la nada. La ejecución no tiene ningún protocolo oficial, ni juicio público ni defensa. No hay juez ni jurado visible, no hay espacio para apelaciones o explicaciones. La condena se cumple como un acto mecánico, arbitrario, casi ritual. Kafka describe la escena con un lenguaje seco y brutal. Lo mataron como a un perro. Esta frase, breve y contundente, concentra toda la deshumanización sufrida por Joseph K. Ya no es un individuo con nombre, historia o dignidad. Se ha convertido en un ente anónimo, víctima de un sistema que lo reduce a la condición más básica y despreciable. El desenlace es una metáfora poderosa de la impotencia absoluta frente a las estructuras burocráticas y judiciales que Kafka denuncia. Joseph K. es sacrificado sin saber la razón, sin ser oído ni comprendido, como si su existencia entera fuera condenable simplemente por estar atrapada en ese proceso sin sentido.
La muerte de Joseph K. no es solo física. Es también la muerte de la identidad, de la esperanza y de la posibilidad misma de justicia. Kafka revela un sistema que aniquila no solo cuerpos, sino almas y certezas. Este final no da respuestas. Es un espejo que refleja la alienación y la angustia existencial de la modernidad. La culpa en el proceso no es una consecuencia de actos concretos sino una condición impuesta, un peso invisible que oprime sin fundamento. Kafka plantea que en la sociedad moderna, el poder se ejerce sin transparencia ni lógica, y que el individuo está condenado a ser víctima de un mecanismo que lo despoja de humanidad y lo somete a un destino arbitrario. El asesinato sin juicio es el símbolo máximo de la injusticia, pero también de la desesperanza y la pérdida de sentido. Joseph K. muere sin saber, y esa ignorancia es la carga más pesada, la imposibilidad de comprender y enfrentar un mundo absurdo. Así, Kafka nos confronta con la paradoja terrible de la existencia humana bajo sistemas impersonales. La búsqueda de justicia puede transformarse en una condena sin fin y sin explicación. El proceso es una novela que sumerge al lector en el laberinto de la burocracia moderna y la alienación del individuo frente a sistemas de poder opacos y arbitrarios. La historia de Joseph K., un hombre común e inocente que es arrestado y juzgado sin que se le explique nunca el motivo, se convierte en un símbolo universal de la impotencia humana ante la incomprensible maquinaria judicial y social. Desde el inicio, Kafka nos introduce en un mundo donde la lógica y la justicia tradicionales no aplican. Joseph K. no enfrenta un tribunal con reglas claras ni acusaciones concretas. En cambio, se ve envuelto en una red de procedimientos confusos. Oficinas sin rostro y funcionarios inescrutables que representan una autoridad distante y enigmática. Esta atmósfera crea una sensación constante de desorientación y miedo, donde el acusado no puede defenderse porque ni siquiera sabe de qué se le acusa. La novela se despliega a través de encuentros con personajes que encarnan distintas facetas del sistema: abogados ineficaces, jueces inaccesibles, empleados indiferentes y figuras simbólicas como el fabricante de máscaras o el pintor que lucha por representar lo invisible. Cada uno aporta a la sensación de que la justicia no es un acto racional ni humano, sino un proceso que despoja al individuo de su identidad y voluntad. Kafka utiliza la burocracia como metáfora de un poder despersonalizado, que no se comunica ni se explica, y que reduce al hombre a un mero número, un caso más entre tantos. La culpa en el proceso no nace de actos específicos sino que es un estado ontológico, una carga que se impone por el simple hecho de existir dentro de ese sistema. La alienación de Joseph K. se profundiza a medida que avanza la novela, pierde aliados, renuncia a su abogado, se enfrenta solo a un tribunal invisible y finalmente acepta, con resignación trágica, una condena sin juicio, una muerte absurda que no responde a ningún delito. En su conjunto, el proceso es una crítica profunda y poderosa a la injusticia moderna, a la pérdida de sentido y humanidad en sistemas impersonales que dominan la vida de los individuos sin transparencia ni compasión. Kafka no solo narra un juicio, sino que refleja la angustia existencial del hombre contemporáneo, la lucha constante contra fuerzas incomprensibles que le arrebatan la libertad y la dignidad. La obra deja al lector con una sensación de inquietud y reflexión sobre la fragilidad de la justicia y la identidad en el mundo moderno, y plantea una pregunta abierta. ¿Qué significa realmente ser culpable en una sociedad donde la ley es un enigma y el poder un misterio? El proceso no necesita monstruos ni fantasmas. Su horror está en la realidad que muchos viven a diario. Si este video te hizo reflexionar, compártelo. Comenta abajo, ¿alguna vez te sentiste atrapado en un proceso kafkiano? Suscríbete para más exploraciones narrativas donde la literatura toca la fibra más profunda y más inquietante.